Celebramos en la Iglesia, sobre todo en España y en la mayoría de los países de Hispanoamérica, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Una fiesta importantísima y preciosa por muchas razones, sobre todo porque tiene una importancia teológica grandísima, dado que, tal como nos narra la tradición, tal como nos narra la historia, la Santísima Virgen María se apareció a orillas del río Ebro, en España, donde hoy se levanta la ciudad de Zaragoza, al apóstol Santiago, totalmente derrotado y hundido, cansado, desalentado en su obra evangelizadora por el poco fruto y por el poco éxito. Y ahí se le aparece la Santísima Virgen María. Esta aparición es importantísima porque se celebra, que yo sepa, la única o casi la única aparición de la Santísima Virgen María, primero a un apóstol, a uno de los 12 apóstoles de su hijo, y segundo, se aparece al apóstol Santiago a orillas del río Ebro cuando ella todavía vive en Jerusalén, cuando ella todavía vive en Tierra Santa. Antes de la asunción a los cielos, María se aparece al apóstol que está evangelizando en tierras de España, cuando todavía era parte del Imperio Romano, y se aparece en esta columna. Por eso, cuando se la llama a ella Santa María del Pilar, la palabra pilar nos habla de algo sólido, una roca, una columna, un bloque de granito, de mármol, algo pétreo, rocoso, algo fuerte, firme, algo que no se tambalea, algo que aguanta la inclemencia del tiempo y el paso de los siglos. Y esto es lo que revela la Santísima Virgen María. Primero, ella es el consuelo de los evangelizadores. Después, ella es la roca firme que sostiene la fe de todos ellos, como la sostuvo en el momento de Pentecostés. Y por eso la liturgia de la Iglesia, muy sabiamente, como siempre, nos ofrece este pasaje brevísimo del Evangelio de Lucas 11:27, que lo acabamos de leer en días pasados, donde dice: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La Santísima Virgen María, bienaventurada entre todas las mujeres, así la llamará el ángel, la llamará después, la felicitará su prima Isabel. La Santísima Virgen María para todos nosotros es la roca firme. Ella es la que sostiene en brazos a su Hijo Jesucristo, y con su Hijo en brazos, con Jesús en sus brazos, lo presenta al mundo. Por eso ella, como la roca, es el prototipo de la Iglesia, porque esta es la misión de la Iglesia: sostener en alto a Jesucristo como una bandera discutida, como un estandarte tras del cual marchan todos los ejércitos, no con espadas y palos, lanzas y flechas, sino enarbolando la cruz, enarbolando los evangelios, enarbolando la gracia de Dios. Pues hermanos, benditos nosotros si en esta fiesta la miramos a ella. Yo solo os pido que hagáis con la Santísima Virgen María lo que decía Santa Teresa de Jesús a sus novicias que hicieran con nuestro Señor Jesucristo. Ella le decía a las novicias: solo os pido que le miréis. Y ella nos invita a que nosotros digamos: solo os pido que la miréis, que la miremos a la Santísima Virgen María como aurora de la salvación, como comienzo de la historia de una nueva alianza, donde su Hijo Jesucristo será el que sostenga en sus brazos a la humanidad, pero este niño va en brazos de esta mujer y lo sostiene firmemente, lo sostiene con vigor. Y no por casualidad, el descubrimiento de América coincide con el 12 de octubre, día de su fiesta, de 1492. Y damos gracias a Dios porque la fe católica llegó a este continente precisamente en esta fecha de la Santísima Virgen María. Pues benditos nosotros si nos podemos alegrar de que gracias a la celebración de esta fiesta, de la obra misionera de la Iglesia, la fe católica se reza. El 50% de toda la Iglesia reza en español. Y reza en español gracias a ella,
porque sin ella España no se hubiese abierto a Cristo. Sin ella el apóstol se hubiera derrumbado, hubiera regresado, no hubiera anunciado el Evangelio, no se hubiese convertido nadie. Por eso es ella la que abrió los caminos del Evangelio al comienzo del cristianismo para que pudiera penetrar en España. Y es ella la que hace posible que la luz del Evangelio y la cruz de Jesucristo pudiese llegar al nuevo mundo. Mirad, benditos nosotros que hemos recibido esta tarea, porque claro que no se trata simplemente de quedarnos adormilados mirando al pasado, porque ella sigue estando ahí, porque ella sigue siendo la misma columna, ella sigue siendo la roca firme, ella sigue siendo la que sostiene a Cristo y a los discípulos de Cristo, como sostuvo al apóstol Santiago, nos sostiene a ti y a mí. Mirarla a ella, estar en sus brazos, como está el niño Jesús, y dejarnos transformar por su belleza, por su maternidad, por su virginidad, por su amor. Hoy Jesús ensalza a su madre no sólo por haberle llevado en su vientre o haberle criado a sus pechos. Hoy Jesús ensalza a su madre porque es la que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Mirad, la Santísima Virgen María está al lado de cada uno de los discípulos de su Hijo. Como consoló a Santiago a la orilla de un río, como consoló a Juan al pie de una cruz, así nos consuela a ti y a mí en los momentos de desaliento, en los momentos de cruz, en los momentos de tristeza. Siempre aparece esta mujer, siempre aparece rodeada de inmensa belleza, envuelta en un manto de pureza. Es ella la que sostiene la fe de los discípulos, la fe de los apóstoles, la fe de los testigos y de los evangelizadores. Por eso, queridos hermanos, yo hoy muy sencillamente solo os pido que la miréis, que la invoquéis, que le pidáis ayuda, que le dejéis a ella ser madre, que os dejéis, que nos dejemos todos criar por ella, dejarla a ella ser madre y gestar a Jesucristo en nuestra vida, configurarnos. ¿Cuántas veces habremos sentido nosotros, por ejemplo, la incapacidad para saber orar? No sabemos rezar. No sabemos rezar como conviene. Maestro, enséñanos a orar. Pero es que ella fue la que enseñó a orar a Jesús. Si ella ha sido maestra de oración del Hijo de Dios, es ella. Es sobre sus rodillas, es en su regazo, donde este niño ha aprendido a llamar a Dios Padre. Es de los labios de esta mujer. ¿Cómo no va a ser maestra de oración? Por lo tanto, yo, en esta homilía de hoy, que la dedico muy especialmente en recuerdo de mi madre, que se llamaba Pilar, y además nació en este día, hoy era no solo su santo, sino su cumpleaños también, me acuerdo mucho de ella, puesto que hace muy poquito que falleció. Para mí, estos dos aspectos son los que os quiero dejar. Es la conciencia de que ella es maestra de oración y es maestra de evangelización. Estoy seguro que a todos nosotros, sacerdotes, por ejemplo, muchas veces nos rascamos la cabeza porque no sabemos cómo hacer llegar el Evangelio a nuestras comunidades, a nuestras gentes, a nuestras calles, a nuestras ciudades, a veces tan alejados de Dios. Y muchas veces buscamos en métodos y buscamos en libros y buscamos aquí y allá, pero no damos con la solución, no acabamos de encontrar la manera de evangelizar, de anunciar el Evangelio. Por eso, acercarnos a ella: Señora, no sé llevar el Evangelio, soy como el apóstol Santiago, desalentado a la orilla del río Ebro. Ayúdame como sacerdote, enséñame cómo anunciar a tu Hijo, enséñame cómo hacer presente el Evangelio, ayúdame a ser testigo de tu Hijo hasta los últimos rincones de la tierra. Y tampoco sé orar, ni sé evangelizar. Señora, enséñame a orar, reza conmigo, como enseñaste a Jesús y como Jesús te enseñó a ti. Qué maravilla, hermanos, cuando uno descubre la presencia de la Santísima Virgen María junto a su vida. Qué maravilla cuando uno descubre que ella es Nuestra Señora del Pilar, la roca firme, sobre la que se asienta la obra evangelizadora de la Iglesia y la oración de la Iglesia. Si de sus labios
el Hijo de Dios aprendió a llamar a Dios Padre, también nosotros podemos aprender de su sabiduría escondida. Si ella pudo sostener la fe de la primitiva comunidad cristiana y les enseñó a todos a recibir el Espíritu Santo que ella ya había recibido en la Anunciación, sin duda, hermanos, que también nos sostiene a nosotros y nos edifica y nos lleva en su regazo, nos enseña a rezar y nos enseña a evangelizar. Qué maravilla cuando uno descubre algo tan sencillo como que el catecismo viviente, el breviario más hermoso, el manual de evangelización más completo y más precioso es esta mujer. Enséñame a orar, enséñame a evangelizar.